Buenos días, mi nombre es Lady Martínez, soy estudiante de la carrera Publicidad, cursante en la materia Legislación Laboral. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la protección en cuanto a trabajadores, la oportunidad de pago y también sobre los decretos presidenciales en cuanto al salario mínimo. Siguiendo la Constitución de 1999, que derogó la Constitución de 1961, Venezuela es un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, federal descentralizado en los términos que la misma Constitución consagra. En efecto, la Constitución consagra el derecho al trabajo y el deber de trabajar en un plano de igualdad entre hombres y mujeres. Asegura que el Estado adoptará medidas para que toda persona pueda tener ocupación productiva, adaptada a sus condiciones, en el caso de ancianos y ancianas, así como las personas con discapacidades o necesidades especiales, y para el ejercicio de los derechos laborales por los trabajadores no dependientes. Reconoce el derecho y la capacitación de los jóvenes y del acceso a tener empleo. Reconoce asimismo el trabajo del hogar como una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Declara que las amas de casa tendrán derecho a la responsabilidad social de conformidad con la ley. Considera el trabajo como un hecho social, colocado bajo la protección del Estado. Dispone que la ley mejore las condiciones de los trabajadores sobre la base de los principios de intangibilidad, progresividad de los derechos y beneficios laborales, primicia de la realidad y renunciabilidad e interpretación más favorable al trabajador, y prohíbe la discriminación en el empleo y el trabajo en adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El fundamento protector de derecho del trabajo está presente en diversas latitudes, tanto en Latinoamérica como en Europa y países de otros continentes. El primer título de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y de las Trabajadoras recoge de manera exhaustiva el legado constitucional en un solo cuerpo. En tal sentido, la legislación laboral pasa de regir las relaciones derivadas como hecho social a proteger el trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras como sujetos protagónicos de los procesos sociales de educación y trabajo. De esta manera se consagra el derecho al trabajo y el deber de trabajar en las personas de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, lo cual incluye a las personas con discapacidad. También se garantiza la igualdad e equidad de género en el hecho de trabajo e se incorpora como oficiales los idiomas indígenas de la relación. En la relación de trabajo se reconoce la obligación de comunicar las disposiciones que se comuniquen en hechos idiomas a los trabajadores y trabajadoras indígenas. Se prohíbe el trabajo a las personas antes de los 14 años de edad y acoge la disposición de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En cuanto a oportunidad de pago, podemos decir que siguiendo a la Ley LOT, o sea, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, artículo 126, el trabajador o trabajadora y el patrono o la patrona acordarán un lapso fijado para el pago del salario, que no podrá ser mayor a una quincena, pero podrá ser hasta un mes cuando el trabajador reciba del patrono o de la patrona alimentación y vivienda. En cuanto al salario mínimo, siguiendo la ley en el artículo 129, el Estado garantiza a los trabajadores y a las trabajadoras del sector público y también del sector privado un salario mínimo que será ajustado cada año, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El salario mínimo será igual para todos los trabajadores y trabajadoras en el territorio nacional y deberá pagarse con una moneda de curso legal. En consecuencia, no podrá establecerse discriminación alguna en su monto o disfrute, incluyendo aquellas fundadas en zonas geográficas, dando la actividad económica o categoría de trabajadores y trabajadoras. No podrá pactarse un salario inferior al establecido como mínimo por el Ejecutivo Nacional. Previo estudio y mediante decreto de la Ejecución Nacional, fijará cada año un salario mínimo, el tal afecto mediante consultas con distintas y opiniones de distintas organizaciones sociales e institutos en materia socioeconómica. Y si hubiese alguna violación en el salario mínimo, alguna violación, será con el artículo 130 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, que indicará cuál será la sanción. En el aumento del salario mínimo nacional de mayo de 2021,
La fecha del 1 de mayo de 2021, el presidente de la República promulgó el decreto 4602, mediante el cual fijó el aumento del salario mínimo nacional. Decretó este aumento a 7 millones para todos los trabajadores del sector público y también del sector privado. El decreto 4603, el cual estableció el incremento del cestatique social a 3 millones, decretó el ajuste del cestatique y ambos fueron publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6622 del 1 de mayo de 2021. El aumento del salario mínimo fijó un aumento equivalente al 2088,88% para todos los trabajadores del sector público y privado con vigencia a partir del 1 de mayo de 2021. Según lo provisto en el artículo 172 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras y el artículo 6, Decreto de Aumento del Salario Mínimo, el salario mínimo de los trabajadores contratados en tiempos parciales podrá pagarse en forma proporcional a las jornadas convenidas. En cuanto a una parte que no podemos olvidar, son los jubilados y pensionados. El decreto de aumento para ellos, el mínimo fue igualmente para las pensiones de jubilados, fue de 7 millones, a la misma cantidad del salario mínimo, al saber 7 millones mensuales a partir del 1 de mayo del 2021. Se establece el monto mínimo de los pensionados otorgados de la institución venezolana de seguros sociales. Forma de pago. El artículo 3 de aumento de salario mínimo es concordancia en el artículo 123 de la LOT. Establece que el salario mínimo debe ser pagado de dinero, siendo que ninguna fracción de este salario mínimo pueda ser completada pagándola en especie. De sanción, en este caso, sería que el patrono pague el salario mínimo por debajo de lo establecido, se verá obligado a pagar la diferencia del monto establecido, conforme al artículo 130, y será sancionado con una multa no menor al equivalente de 120 unidades tributarias ni mayor equivalente a 300 UT, de conformidad con lo previsto en el artículo 533 de la ley. Con esta información podemos concluir que en cuanto a la protección, la oportunidad de pago y los aumentos de salario mínimo, está legalmente constituido en Venezuela y permite que para cada trabajador o trabajadora sea de respaldo y en cuanto a cualquier situación que puedan enfrentar en su trabajo o para cualquier respaldo que ellos necesiten. Muchas gracias.